Morena está listo para arrancar con el proceso electoral de 2027 y este domingo tendrá su Consejo Nacional. Tras el fracaso de la dupla de Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán, viene un reacomodo en el partido y los primeros movimientos son de dos cercanas colaboradoras de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ariadna Montiel y Citlali Hernández. Hoy, junto a Cédric Raziel, periodista del País, analizamos la era que se abre en Morena. No habíamos visto en la historia política de México que un presidente saliente dejara a su hijo en el partido del poder. Cómo se fue desquebrajando la relación entre estos dos grandes liderazgos a tal nivel que hoy la presidenta tiene que volver a tomar decisiones. Llevará mano la presidenta Sheinbaum en la definición de estas candidaturas y en las encuestas. Con su permiso, mi nombre es Azucena Rojas y es un gusto nuevamente estar con todas y todos ustedes aquí en este episodio de Con su permiso, en donde tenemos el gusto de tener como invitado a Cédric Raziel, reportero de El País, enfocado en temas de asuntos políticos y de corrupción. Mucho gusto, Cédric, y bueno, también un gusto tener aquí a Carlos Elizondo, y hoy vamos a tomar un tema que me parece que está en boga de todos, que es los cambios al interior de Morena rumbo a las elecciones del 2027. Y bueno, estos cambios me parece que no son obviamente casualidad, no se están dando en la nada, sino yo quisiera iniciar hablando de algo que me parece muy importante y es el papel de la presidenta Claudia Sheinbaum en estos cambios. Y bueno, me gustaría ahí iniciar contigo, Cédric. Hablamos de Morena, pero también creo que hoy más que nunca estamos hablando de la presidenta y me gustaría que nos ayudaras a entender un poquito qué es lo que está pasando y cómo se han venido dando en estas últimas semanas estos cambios. Muchas gracias y pues conversemos. Bueno, Susana, a mí me gustaría empezar agradeciéndote la invitación y también al equipo de esta producción del TEC y a toda la comunidad del TEC. También saludo al doctor Carlos Elizondo. Es un placer estar con todos ustedes en esta conversación. Y sí coincido contigo, Susana, en que cuando se trata del partido, el nuevo partido hegemónico de México, las decisiones que se toman dentro de esa formación política pues son de una relevancia que trasciende a la vida interna de ese mismo partido, ¿no? Sobre todo ahora que nosotros en el país hemos documentado cuál ha sido el papel protagónico de la presidenta Sheinbaum en este partido. Es decir, ella suele decir en sus conferencias mañaneras que es la presidenta de todos los mexicanos. Eso es verdad, eso no está en duda, pero también es cierto que presidentes en México siempre han ejercido un papel de jefes políticos. Aquí el doctor Carlos Elizondo sabrá más del tema, unos más, otros menos, pero no ha dejado de ocurrir esto en México. Tienes toda la razón, Cédric, lo sé además por edad, y es donde le llevo ventaja. Para mí los reportajes que has hecho muy buenos en El País, lo único que me confirman es que me pude haber dormido 30 años y despertado. Me hubiera sentido tan a gusto con los días del prismo hegemónico. En una cámara de criogenización. Exacto, porque para Es mí verdad. lo que me parece muy transparente es que regresamos a la época de la sana cercanía, por recordar la frase aquella de Cedillo cuando quería marcar cierta distancia. Y a diferencia de los partidos comunistas en la Unión Soviética, todavía en China, donde el Partido Comunista es el que tiene el control del Estado, quien tiene el control de la maquinaria del gobierno es el jefe del partido político. Y la novedad, y creo que lo reportan ustedes muy bien, Cédric, es cómo se dio esto. ¿Y por qué no nos cuentas un poco lo que has narrado muy bien? Recordemos que de hecho la propia presidenta Sheinbaum, más o menos su gobierno, cuando comienza su sexenio, hay un cambio también en la dirigencia de Morena, correspondía por los propios tiempos de sus estatutos que hubieron relevo en la dirigencia, salen Mario Delgado y salen Citlali Hernández de la presidencia y de la Secretaría General, y la presidenta Sheinbaum acude a ese consejo. Ella todavía no tomaba posesión, era el último mes del sexenio de López Obrador, y ella acude pues como morenista, ¿no? También y como la próxima presidenta. Ella de hecho dice en ese discurso tan interesante ante el Consejo Nacional, que es la plana mayor del partido, que ella no quiere que Morena sea un partido de Estado y que ella también quiere establecer una sana distancia. Ese era su estilo, ¿no? Definitivamente. El público no lo está viendo, pero Cédric hace una sonrisa irónica. Es lo que se decía.
Exacto, es lo que ella dijo. Ella dijo. Y yo diría que mantuvo esa distancia hasta que ya no fue conveniente para su propio proyecto político mantenerla. Ella es verdad que tutela, auspicia la llegada de Luisa María Alcalde y de Andrés López Beltrán, que si quieren en algún momento entramos a detalles de lo que sabemos de cómo se dio esa llegada, y durante 1 año y medio los deja hacer su trabajo, pero la presidenta, yo creo que al final la presidenta vio que había una falta de control, una falta de orden, además de este pleito que hay entre Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán, que nos lo confirman todas las fuentes con las que hablamos, pero también lo hemos leído seguramente en un montón de columnas de opinión, es esas veces en que las columnas de opinión sí latinan a la realidad. Cedric, pero cuéntanos un poco la textura de ese pleito. Es inusual, digamos. No habíamos visto en la historia política de México que un presidente saliente dejara a su hijo en el partido en el poder. Bueno, sí, claro, eso tiene toda es un exceso de sentido, yo diría, el hecho de esto, de la importancia de llamarse Andrés Manuel. No, lo que sabemos nosotros, y esto dicho por nuestras fuentes en el partido, en el gobierno, gente que estuvo al tanto de estas negociaciones, es que en cuanto a López Beltrán fue la propia presidenta la que consideró que era buena idea llevarlo al partido, en un gesto hacia López Obrador. Ok. No, nosotros no tenemos una confirmación de que haya sido López Obrador el que le dijo a Sheinbaum, pon a mi hijo. Pues, pues, tampoco tenemos la confirmación de que no se lo dijo. Obviamente los negativos no se pueden medir, pero, pero ya sea que se está anticipando a lo que le pidieron o para quedar bien con el que la puso, sí es inusual que el hijo del presidente se meta de segundo de a bordo en el partido. O sea, ese desenlace de pleito que tú mencionas era casi inevitable. Sí, yo le encuentro sentido al hecho al cargo que se le dio a López Beltrán. Yo diría que por todo el peso que ha tenido López Obrador en la política mexicana, a mí se me habría hecho incluso más lógico que su hijo fuera el dirigente del partido. Pero perdón que te interrumpas, ¿por qué los hijos heredan el papel de los padres? El señor López Beltrán no había tenido ningún cargo político público. ¿Por qué su hijo debía de ser, o por qué en algún sentido un señor que nunca había tenido un cargo político, que hasta donde nos dijo el presidente López Obrador, sus hijos no iban a tener ninguna relación con el gobierno? Sabemos que no fue el caso, pero Decía él, hasta que yo me vaya, ¿no? Hasta que yo eso, me vaya es poder. pero hasta que él se vaya, en su sexenio en principio no tuvo ningún cargo. Supuestamente Bueno, no tenía pero ninguna realmente sí responsabilidad. de veía detrás de Debería, todas las pero ¿por qué decisiones. los hijos de alguien tienen que tener un cargo si no pasa por una elección, por una muestra de su competencia? Es una cosa casi como monárquica. Claro. Andrés López Beltrán, como los otros hijos de López Obrador, le ayudaron a López Obrador en tareas informales durante su tiempo como opositor. Eso está confirmado también, lo sabemos por gente muy cercana. Y bueno, y también los periódicos dieron cuenta de esto, ¿no? López Beltrán, quizá estamos preparando un perfil de López Beltrán, entonces tenemos un poco más de recorrido, digamos, en su biografía política. Cuéntanos como qué cosas hacía. López Beltrán es quizá de sus hijos, por un lado, el que nos describen como el más parecido a López Obrador en cuanto a, digamos, a su inteligencia, pero también en cuanto a su, digamos, de terquedad. Y es quizá el hijo en el que más confiaba a la hora de encomendarle ciertas tareas delicadas. Por ejemplo, ser el mensajero. Cuando López Obrador invitaba a alguien de la oposición hacia Morena, muchas veces fue López Beltrán el que llevaba estos mensajes tan delicados. Algo debió ver López Obrador en este hijo como para que la voz de este hijo fuera la voz de él en estas negociaciones, ¿no? No fue José Ramón y no fue Gonzalo López Beltrán, fue Andrés López Beltrán el que fungía No como... es el mayor, hay que recordarlo, es el Y no es segundo. el mayor, exacto, es el segundo. Pero Cedric, ahí yo también creo que como que sí era más parecido, a lo mejor en lo que tú nos estás comentando, pero a la hora ya de ocupar este cargo, de operar, todo lo contrario. Yo he coincidido con Carlos en que el capital simbólico político de un dirigente no se hereda. Eso lo construyó López Obrador en 40 años de hacer política en este país, muchos de ellos en la calle, volcado en la calle con la gente y demás.
siendo antes de Sheinbaum el presidente más votado de la historia. Entonces, claro, yo creo que esto es un descalabro también para el propio Andrés López Beltrán. Yo creo que se dio cuenta, y para Luisa María también, porque ahora hablamos de ella, pero también es tanto ella como López Beltrán Eran de familias coinciden, de la tradición exacto, morenista. coinciden en que sus méritos son más los méritos de sus progenitores. Con una carrera política, la verdad es que con muy poco recorrido y mucha de ella gracias a ese apellido que tenían. O sea, los apellidos funcionan, en la izquierda también hay clases, digámoslo así, ¿no? Claro, no, por supuesto. Y ahí hay sus familias muy Yo, emblemáticas en la yo izquierda. venía sobre todo en esta izquierda, porque insisto, no habíamos visto nada parecido en las 70 años de gobierno del PRI. Es decir, los hijos podían luego tener una cierta relevancia, como Miguel Alemán, que fue gobernador, pero muchos años después, construyendo con cierta autonomía una carrera propia. Pero ningún presidente de México había puesto a su hijo a hacer estas tareas, mucho menos dejado lo de segundo de a bordo de un partido, o que el sucesor haya pensado que había que dejarlo como segundo a bordo. Quizá lo más cercano que tenemos fue cuando Miguel de la Madrid nombró de subsecretario al hijo de José López Portillo, a José Ramón López Portillo, pero no recuerdo nada más cercano a eso. Pero entonces yo creo que es una señal de lo que hacen los regímenes personalizados. Las familias importan mucho, pues porque el papá es el que se manda más de ese partido. Son partidos poco estructurados. Y también hay algo que para retomar a donde estábamos partiendo, que es hablar de pues, cómo se fue desquebrajando la relación entre estos dos grandes liderazgos, a tal nivel que hoy la presidenta tiene que volver a tomar decisiones de cambios. Yo retomo algo que esboza Carlos sobre los partidos poco estructurados. Morena, después de la partida de López Obrador, se abre una nueva era para Morena en la que tiene que existir sin la validación y sin la dirección de López Obrador, ¿no? Es un partido, nosotros decimos en el periódico, pues es un partido hecho a imagen y semejanza de López Obrador, y nos referimos a que comienza inicialmente como un movimiento en las calles, un movimiento de masas, desbordante, muy plural, pues que solamente se cuestionaba en torno a la figura de López Obrador y a su idea de país, ¿no? Que era una propuesta en muchos sentidos muy contrastante con la que venían planteando los gobiernos del PRI y del PAN por muchas décadas. Cuando sale López Obrador, yo creo que hay una orfandad tremenda y un vacío difícil de llenar. López Obrador intentó llenarlo en un primer momento con una ceremonia muy performativa, ¿no? La entrega del bastón de mando a Sheinbaum, pero a mí me parece que ni siquiera la presidenta Sheinbaum, esta masa de votación que tuvo con la popularidad de que goza ahora mismo, ni siquiera ella es considerada por muchos de los obradoristas del tamaño suficiente, digamos, con la fuerza suficiente como para reemplazar a mismo López Obrador. Es decir, López Obrador ya es en sí mismo, y eso es quizá un problema, es en sí mismo un mito viviente del partido que pues dificulta todavía la toma de decisiones, ¿no? El proceso de institucionalización de Morena se ha quedado a medias. Sigue habiendo, bueno, ante la falta de liderazgo, lo que provoca es que emerjan cabezas, que emerjan liderazgos otra vez con mucha influencia propia en los gobiernos estatales, en las cámaras del Congreso, en las alcaldías, digamos, en el propio partido. Hay una pluralidad de intereses que de alguna forma la figura de López Obrador o controlaba o eclipsaba. Y ahora Sheinbaum dice, yo me hago un lado del partido y me dedico a gobernar, para eso dejo aquí a estas dos personas, pero pues si ni ella en algún momento tenía la fuerza del poder para poner orden en el partido con la misma eficacia, digámoslo así, que López Obrador, pues yo creo que mucho menos una dirigencia tan inexperta y que además fue impuesta. Hay que también mencionar, Carlos, que hace mucho que en Morena o en la mayoría de los partidos ya no vemos procesos democráticos, ya no hay, ya no eligen a sus dirigentes, ya le apuestan a las encuestas, ya no hay votación en urnas, en sus militancias, es decir, en el PRI, en el PAN y en Morena lo vimos, esto fue una decisión planchada, fue una decisión, es decir, ni legitimidad tenían estos En dos. eso te parece mucho al prismo viejo. Primero se convoca y luego se plancha. Sí, ¿no? Y es interesante
ahora sí, retomando el tema de cómo esto primero se plancha y luego se hace todo lo posible para que ellas sean, pero qué crees, Cedric, que haya motivado a Claudia Sheinbaum a elegir a ellas dos? ¿Qué influencia tienen su desarrollo dentro del partido para colocarlas en estas posiciones tan relevantes? Bueno, yo empezaría por Ariadna Montiel, que ella se ganó la confianza de Sheinbaum desde que se acordarán de la interna de Morena, toda esta, el desfile de las corcholatas. Marcelo Ebrard, que era en ese momento, pues amenazó con una ruptura en el partido, hizo una denuncia bastante grave sobre el proceso interno. Él dijo que Ariadna Montiel directamente estaba usando la estructura de servidores de la nación para ayudar a apoyar las aspiraciones de Sheinbaum. Esa denuncia nunca se esclareció porque pues hubo una operación cicatriz bastante intensa y finalmente Marcelo Ebrard terminó retirando estas acusaciones. Yo creo que era importante que esto para el partido y para la ciudadanía esto se aclarara. No, para el partido no era importante que se aclarara, porque sí va a ver que hubo mano del presidente. No olvidemos que Ariadna Montiel era la secretaria del Bienestar del presidente López Obrador. Esa acusación no era, creo yo, un mero, Y no no era era una personal, ocurrencia ¿no? de Marcelo Ebrard, es que quien estaba a cargo de esa posición tiene muchos recursos, las redes de Siervos de la Nación, y es precisamente, yo creo, la segunda razón por la cual yo creo que la presidenta piensa en ella. Para la elección del 27, llevarse a quien sabe cómo interacciona dinero, redes y voto es muy útil. Sí, yo coincido con tu lectura, Carlos. Es, no sé si es la única secretaria de Estado que repite el lugar en el gobierno de López Obrador y con Sheinbaum. Este relevo, digamos que es necesario por la circunstancia, pero yo creo que de no haber sido así, Ariana Montiel habría seguido en esa cartera. Ahora, hay, igual habría que poner atención en la anatomía de los servidores de la nación, que muchos de ellos, yo diría que 8 de cada 10 servidores de la nación, eran la estructura de Morena de defensa del voto. De Entonces, promoción y de defensa del promoción, voto. de promoción del voto y de defensa. En sus propios términos, ¿no? Ellos lo llaman de defensa del voto. Pero bueno, es verdad, promovían el voto y también cuidaban las casillas. Era la gran preocupación de López Obrador a la hora de constituir Morena. Entonces, básicamente se les cambió el chaleco guinda por el chaleco color caqui del gobierno. Déjame Pero hacer una pausa ahí, Cedric, porque eso es bien importante. No, los servidores de la nación eran los servidores de Morena. Es decir, esa misma estructura pasó al gobierno federal en un movimiento que si lo hubiera hecho el PRI en el pasado hubiera generado un enorme enojo, pero de ahí consolidó el poder Morena, ampliando los programas sociales y vinculándolos directamente con la imagen del presidente y con Morena, porque en una jugada realmente genial en un sentido, porque son programas que están en la Constitución. En principio todos tenemos derecho a ellos, son lo menos clientelar algunos de ellos por diseño. Y sin embargo, lo armaron con una estructura que queda muy claro que ese programa te llega porque el presidente quiso y te lo recuerdan cuando llega el voto. Entonces, la que lleva haciendo un gran trabajo al frente de esta institución que es la Secretaría del Bienestar, va a ser la futura presidenta Morena. ¿Y qué me dices de Citlali? pues de Citlali yo creo que es una experiencia doble en el partido. Por un lado, pues estuvo 4 años como secretaria general, pero también quizá lo más destacable es cómo la propia Citlali Hernández fue capaz de hacer a un lado las propias fricciones que ella tenía con Mario Delgado. Es decir, no eran los mejores amigos, probablemente desconfiaban uno de otro, pero funcionaban. O sea, ambos, cada uno por su lado, recibían gobernadores, legisladores, tomaban decisiones y el otro las respetaba. Eso es como parte de la institucionalidad en una formación. Y esto nos lo recordaban para el reportaje que escribimos recientemente. Luis María Alcalde y Andrés López Beltrán no se hablaban entre ellos, no se contestaban. Andrés Manuel no le contestaba los mensajes de WhatsApp a su dirigente. Y esto que crea un vacío de autoridad en el partido que supo aprovechar muy bien
el diputado Arturo Ávila, según lo que todos nos comentan en las entrevistas que hicimos. Él, de facto, es alguien en quien se apoya Luisa María mucho, y entonces, de facto, él empieza a tener un rol protagónico de dirigente en el partido, y él ya lo estaban buscando legisladores, gobernadores, para pasarle recados, para hacerle peticiones dirigidas a Luis María Alcalde. Eso es quizá la mayor postal de esta crisis. El mayor error, ¿no? El punto clave de todos estos errores que se fueron cometiendo durante Y este la año y medio. relación con los aliados, Azucena, muy dañada por las propias presiones que desde el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, se les aplicó a los aliados del PT y del Verde, y que luego viene, lejos de subsanar esa relación, Luisa María a presionarlos todavía más a la hora de las alianzas y el nepotismo y demás. Entonces los aliados vinieron a decirle a la presidenta, según nuestras fuentes, no podemos hablar con Luisa María Alcalde, porque quiere imponer, y eso nos describe, ¿no? Es muy verticalista, gesticula, manotea, señala. Leía una crónica que escribió mi compañera Leti Robles en Excelsior, donde ella les decía, ¿ustedes quiénes se creen como para ponerle peros a esta decisión? Y la verdad es que el PT, sobre todo, dio muestras de mucha dignidad, diciendo, a ver, nosotros somos un partido todavía anterior a que varios de ustedes hubieran nacido. Entonces, bueno, pues eso también influyó en el recambio que va a haber en la dirigencia. Pero a ver, ¿por qué no nos cuentas un poco más esa textura del conflicto? Es decir, la presidenta daba instrucciones de que se negociara, o la secretaria de Gobernación, y la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, simplemente se trataba de imponer, o sea, no había ninguna capacidad de operación por sus rasgos personales, y en ese mismo sentido, la respuesta también inaudita de cuando la invitan a ser consejera jurídica del presidente, que dice luego de la presidenta que lo voy a pensar. Entonces, también cuéntanos un poco cómo te imaginas que va a ser el papel de Luisa María Alcalde como consejera jurídica, un cargo para el cual no tiene la trayectoria profesional. Sí, pues era abogada, aunque yo también me he enterado de que, hablando de las funciones de la consejería jurídica, lo importante y lo que requiere una perspectiva jurídica gorda, se consulta más bien con el exministro Arturo Saldívar. Es como una especie de cuarto de al lado de la consejería jurídica. Entonces, la consejería jurídica formalmente está bastante acotada. Pues Luisa María Alcalde, con esa personalidad tan sobria, va a tener que ir a consultarle todo al exministro Saldívar. Bueno, es probable que algunas decisiones sean más de la competencia del ministro Saldívar. Por eso, pero ¿te imaginas esta relación? Es lo que te quiero decir. O sea, Claro, Luisa María pues Alcalde, que viene de quererse imponer con todos y que por eso presuntamente dejó el partido, ¿cómo te la imaginas en ese papel subordinado a Saldívar? Pues, es complicado de decir, Carlos. Yo creo que va a ser difícil. Oigan, nos quedan ya 5 minutos nada más, menos para cerrar. Y bueno, creo que ya estamos más o menos viendo hacia dónde va Luisa María Alcalde y la nueva era, más bien en la que estamos entrando con Morena, que como lo iniciamos al inicio del programa, perdón, es en gran parte yo creo que también se explica la cercanía ya a las elecciones del 2027. Entonces, nada más, pensando en que estamos, ¿a qué será? Un año más o menos de que esto suceda, un año y medio. ¿Creen que los cambios que puso la presidenta están en tiempo? Ya se dañó mucho la relación con los partidos aliados, la competencia está más dura. Sé que el problema, lo que la presidenta quiere es conservar su mayoría calificada en la Cámara de Diputados. A cómo están las cosas, ¿qué se ve para esta nuevo periodo electoral que ya viene, ¿no? Que ya está a la vuelta de la esquina? Yo creo que a Morena le preocupaba o le preocupa la elección del 27. Y las señales están, además en estos cambios en la dirigencia, de que se toman antes de que comience la negociación de las candidaturas. Es, por ejemplo, la reforma para que la revocatoria de mandato se junte con la elección, y entonces, que así nos lo decía, nosotros lo publicamos en el periódico muchos meses antes de que se empezara a hablar de esto, como nos decían, queremos que la presidenta aparezca en la boleta, es necesario, ella lo quiere también. Entonces, yo creo que un partido que
que es consciente y está seguro de sus méritos y de sus logros que tanto se dice en las mañaneras y demás, tendría que tomar medidas que parecen desesperadas como estas. Entonces, este juego, la mayoría calificada, no la quieren perder. Ahorita voy a interrumpir. La mayoría calificada es prácticamente irrelevante. Ya hicieron todas las reformas constitucionales que necesitaban hacer. Sí, Y si hacen una ley inconstitucional, si de repente se les ocurre una cosa que va contra la Constitución, hacen la ley, se va a la Corte y la Corte la declara constitucional. Entonces no se obsesionen por eso. Lo que está en juego es el control de las gobernaturas y bueno, el resultado mismo que te tienes que ver más fuerte que en la intermedia del bloque Obrador, pero el símbolo de la mayoría constitucional es bastante poco importante. sí, Ya yo se hizo coincido todo. con eso y también me lo han dicho a mí también. Hay personas en Morena con una visión un poco más allá Más larga. de lo que es una elección. Y también me dicen, no es tan importante la mayoría porque en efecto ya aprobamos todo lo que teníamos que aprovechar y aprobar. Ya no lo necesitamos. Exacto. Pero lo que a mí más me interesaría saber, Cedric, es cómo ves tú un proceso que más ya se adelantó. Se están ahorita discutiendo las candidaturas de Morena, violando como lo han hecho en el pasado la ley electoral. Van a nombrar estos coordinadores de defensa, no sé cómo les van a llamar ahora. Pero ahí va a estar la clave. ¿Quién va a prevalecer en las candidaturas a gobernador? En Campeche, por ejemplo, la gobernadora ya quiere imponer a su delfín, saltándose todas estas cosas. ¿Cómo ves ese entorno para esta nueva dirigencia? Yo creo que la presidenta Sheinbaum tendrá bastante control en estas designaciones. Es decir, Citlali Hernández y Ariana Montiel son funcionarias en quienes confía, pero también son funcionarias que no toman, yo no diría que tomarán decisiones, no sé si sin consultar a la presidenta, pero por lo menos siempre teniendo en mente qué querrá la presidenta. Y me parece que eso no ocurría en el periodo tanto de Luis María Alcalde y Andrés López Beltrán. Entonces, yo podría decir eso, yo podría decir que llevará mano la presidenta Sheinbaum en la definición de estas candidaturas y en las encuestas. Entonces así la podemos evaluar relativamente pronto, porque vamos a ver muy pronto quiénes son esos candidatos y podrán, sobre todo ustedes, con todas sus redes, decirnos, representa los intereses de B, los de C, etcétera, ¿no? Vamos a poder ahí mapear quién tiene la mayor influencia dentro del partido. Sí, y ver si esto termina por acotar a otros grandes influyentes como el diputado Ricardo Monreal, ¿no? Como un disminuido pero no eliminado Adán Augusto López, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿cómo ves en Guerrero, donde quiere la candidatura la exconsejera o la que está por dejar la consejería jurídica de la presidencia y se va a ir a enfrentar ahí a los grupos duros de Morena? ¿Quién crees que va a prevalecer ahí? Pues eso sería una batalla, creo que es una gran representación de lo que ahora decía sobre el papel de la presidenta Sheinbaum. Yo creo que será una batalla para mí, y esta es mi opinión, la candidata de la presidenta es Estela Damián, y me parece que la reforma del nepotismo tenía dedicatoria siempre hacia el clan Monreal, pero también hacia el clan de Félix Salgado en Guerrero. Félix Salgado ha dicho pues, que ya se replegó. Yo creo que sigue quedando la puerta abierta del Partido Verde o del PT para estos personajes. Creo que siempre fue así también, o sea, se me hacía muy claro que Morena prohíbe aquí y cuando le dicen, oye, pero el Verde quiere postular a familiares, son otro partido, ellos sabrán y si quieren recibir a Félix y a Gallardo tal, yo creo que esa va a ser la puerta de salida y todos van a estar contentos. Morena postulará a sus candidatos y el Partido Verde y el PT va a postular también a los suyos, que son estos que siempre quisieron ir por Morena. Yo no sé si todos van a estar contentos porque para la presidenta tener que competir contra Salgado Macedonio en el Verde sería, o en el PT, sería no lo que ella querría. Ella quiere tener las mejores condiciones para ganar. Pero en fin, que el tiempo se nos ha acabado, Cedric. Y apenas íbamos calentando, doctor. Ya sé, se pone muy bueno, pero bueno, creo que como bien decían, en algunos meses vamos a ver si realmente se puso orden con estos nuevos nombramientos y si la presidenta va a poder continuar gobernando sin tener un problema con el partido Morena. Pues muchas gracias. Veámonos de nuevo pronto, a ver qué ha cambiado. Veámonos después de los nombramientos para poder ahora sí decir quién ganó qué. Exactamente, me parece perfecto. Pues nos vemos en la siguiente, a todas y todos nuestros escuchas. Muchas gracias.
Hola, Somos Eva María Guerra, Alicia Galindo y Pablo Necoechea, y te invitamos a escuchar Territorio de Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.